Pero el asunto es el siguiente, lo que le quería decir. Llegado a este punto, ustedes han entregado el tercer trabajo. Ni se les ocurra dejar la materia en esta instancia. ¿Está claro? Porque si no los voy a ir a correr hasta debajo de las camas, se van a esconder y yo los voy a encontrar. Voy a ir a buscar uno por uno para que terminen la cursada. ¿Está claro? Bueno, y procuren aprobar los trabajos prácticos a como dé lugar. No importa cómo, pero aprueben los trabajos prácticos. Y otra cosa más. Si llegaran a tener problemas para aprobar los trabajos prácticos, la cursada de trabajos prácticos, entonces no le va a dar a lo mejor el promedio para la cursada por promoción, ustedes continúan la parte teórica. ¿Me están escuchando? La continúan. Terminan de hacer todo lo que yo les pido, hacen las entregas cuando yo les pido, y después vamos a ir a solucionar, digamos, vamos a ir a un coloquio o a lo que fuera para que ustedes puedan rendir. ¿Sí? Bueno, pero no abandonen, porque si no, el esfuerzo que venimos haciendo hasta ahora, el esfuerzo suyo, ¿sí? Y el esfuerzo mío, es inútil. Entonces, llegado a este punto, no pueden dejar. ¿Está claro? No importa si no les gusta mi cara, lo que sea, ¿eh? No interesa. Ustedes tienen que hacer, digamos, esto es un trabajo profesional, la carrera es algo profesional. Entonces hay que terminar las materias, hay que terminar la carrera, todo, hay que irse, o no, depende. Vamos a empezar por él, a hacer un comentario sobre ese trabajo. ¿Por qué razón? Para hacerlo más o menos cronológicamente, ¿no? Esto data ¿de qué año? Sí, ay, pues se me calma. De 1831 más o menos. Claro, No, 1831, correcto, muy bien. Es de 1831. Recuerdo que también, a ver si está, no lo estoy viendo acá, pero me parece que sí, Tomás también se ocupó de ese mismo trabajo, del trabajo de Quedamonte. Y algún otro más también, lo que pasa que, bueno, no los puedo revisar a todos ahora. Ya los abrí, ya les vi de qué se ocupó cada uno, ¿eh? Salvo estos últimos 10, 11 o 12 que me mandaron, de los del más o menos me enteré. A ver, estaba viendo si está presente. No. Aiza. Aiza no está. Bueno. Porque aquí hay que decirlo también, ¿eh? Hay gente también que es muy divertida y muy graciosa, ¿eh? Me mandó un mail donde me decía, profe, le va a gustar, sobre todo le va a gustar la respuesta a la pregunta 10, que es la última, es sobre la crítica. ¿Tá? Entonces dije, si me va a gustar, voy a abrirlo y voy a ver cuál es la respuesta 10, porque ya me entró la duda. ¿Qué me pone la tipa? No soy buena para la crítica. ¿Ustedes pueden creer? Bueno, no la puedo retar porque no está acá presente, pero ya la voy a retar. Respecto de por qué ir punto por punto respondiendo esto, porque uno puede decir, bueno, pero profe, yo le puedo responder a como dé lugar, todo mezclado. Sí, no hay problema. En rigor, la verdad que no. Les gusta la anarquía, ya sé, yo también era así. Bien anarco, ¿eh? Anarco sindicalista, anarco libertario, anarco de todo era. Pero, y además después venía toda la crítica hacia el conductivismo, la enseñanza conductivista, ¿no? La pedagogía conductivista que no servía para nada. Eso era cosa yanqui, ¿no? Bueno. Y tampoco me gustaba, digamos, el positivismo, porque no, el positivismo también, ¿no? Todo esto entra dentro de ese. Pues no, no hay, tengo las pruebas de este año, por ejemplo, ¿no? En este año yo les podría dar todas las pruebas habidas y por haber respecto de cómo funcionan las cosas.
yo los dejo totalmente libres si ustedes no saben para dónde agarrar. Pero es que es lógico. Es más, no les digo que pongan el nombre en el archivo que me mandan, porque después tengo que hacer lo mismo, lo que puse en el Facebook. ¿Y a quién corresponde este trabajo que no tiene nombre? Entonces tengo que decir, chicos, pongan el nombre y el apellido en este lugar. Pongan el nombre de ta. Parezco un maestro ciruela, ¿no? Pero hay que hacerlo hasta que después nos acostumbramos a hacerlo mecánicamente. ¿Me explico? Sí, me van a criticar porque esto, claro, ¿ves? Este es el disciplinamiento del cual hablaba Foucault. No, olvídense. Estas son metodologías de trabajo. Nada más. Muy bien. Entonces, el trabajo de Chiaramonte es un artículo, es un capítulo de libro. ¿Qué diablos es? Es un capítulo de un libro entero, como un apartado, no lo llama capítulo. Muy bien, perfecto. Y respecto de la segunda, ¿es un trabajo científico? ¿Es un trabajo de divulgación científica? ¿Es un trabajo de divulgación a secas? ¿Es cuando hablo de un artículo científico o de un trabajo científico, me refiero que si está escrito, por ejemplo, para especialistas o para el común de la gente, para que se entere los maestros, los profesores? ¿Intuyen para quién está escrito esto? ¿Qué me respondieron? Lara, ¿qué me respondiste vos? Que genia, sos la única que estás presente acá que me está hablando. Dale. Supongo que soy la única que habré hecho a Chiaramonte. No, se están callando la boca, no confíes, Lara. Yo puse que era un trabajo científico, me pareció, por el cúmulo de información que hace y cómo las pone, o sea, trabaja con información ya establecida y la muestra y hace un trabajo sobre eso. Bien. ¿Alguno más? Profesor, Sí. no, yo no hice el de Cheramonte, yo hice el de Salvatore. Pero con respecto a la segunda pregunta, en el cual usted pregunta, yo puse que, bueno, no sé si me estoy adelantando, porque lo que pasa es que tuve las mismas dudas por ahí. Yo puse Está que era un bien, ensayo. porque no importa que sea de cualquiera de los tres en este caso, porque estamos hablando Está bien. de cómo distinguir los artículos o los trabajos. Está bien. Claro, yo puse el ensayo y más allá que el autor también dice en el texto, en este ensayo, trato, bueno, y explica. Lo que pasa que en un momento yo, en realidad, me frené porque decía, usted pregunta si era un ensayo de divulgación. Y cuando uno va a lo que es un ensayo de divulgación, no tiene nada que ver con el ensayo en sí. No sé si soy claro. El Sí, ensayo de divulgación dice que yo lo busqué, ¿no? Que se da en revistas y en este caso era un libro. Digo, entonces como que, si bien yo puse que era un ensayo, pero me surgió cierta duda con respecto a eso. muy bien. Por eso, Vamos. digamos, No, bueno, después en el 10, en la crítica, yo hago sí, alusión a eso. Y después hay otra pregunta más adelante que también. Pero es por la falta de conocimiento de uno, tal vez, digamos, es por eso, ¿no? El análisis lo hace con las herramientas que uno tiene, más allá de que uno puede buscar por otros medios, pero bueno, no tiene el conocimiento en sí como para hacer una afirmación correcta, digamos. Uno puso lo que le parecía, pero bueno, en mi caso, ¿no? Falta de perfecto, herramientas y de conocimiento como para eso. Por eso perfecto. digo, como estamos en el punto 2, quería comentarlo. Muy bien. Sí, ¿algún comentario más al respecto? No importa el trabajo que hayan hecho o con el Yo cual sobre hayan trabajado. Salvatore por ahí. Yo también sobre Salvatore, a mí me pareció, estaba como medio en la misma duda, porque dice efectivamente que es un ensayo, cuando, en una parte del texto,
pero a mí me pareció más una investigación científica, por una cuestión de cómo se desarrolla el texto con las fuentes, sobre todo, em, que apunta medio a analizarla y analizar justamente las expresiones federales, bueno, las adhesiones al racismo y eso. A mí me pareció, yo puse que era un trabajo científico. Sí, Yo bien, tuve el mismo tema con Iván y sí, o sea, lo interpreté como un ensayo, pero más enfocado a lo científico, a toda una sí, investigación, toda una metodología que realiza. Así que estuve bien, con mis compañeros. claro. Vamos a ver, para despejar algún tipo de duda respecto de lo que es un ensayo, ¿no? Sobre estas cuestiones que vamos a hablar, hay, por supuesto, límites que son laxos y que, digamos, bueno, yo les puedo dar una opinión, les puedo transmitir más o menos lo que pienso y lo que sé al respecto, pero por ahí también uno lo dice relativamente con cuidado porque puede haber algunos otros profesionales que opinan una cosa parecida a la nuestra, pero se distinguen en algunos aspectos. Quiero decir que no hay posiciones definitivas, no hay como definiciones que digan, bueno, ensayo, 2 puntos, es esto. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, yo digo ensayo, podría decirle, hay diferentes tipos de ensayos. Hay ensayos que son de tipo periodísticos, ¿no? Y entonces, ustedes saben que el periodismo se maneja mucho con, por ejemplo, puede ser una nota de opinión, un ensayo. En esa nota de opinión, en ese ensayo periodístico, que puede ser político, pero también puede ser sociológico, cultural, de tipo referido a la literatura. Hay distintos tipos de ensayo, pero el ensayo periodístico no requiere necesariamente que vos estés, que el periodista, en ese caso, vaya exponiendo las fuentes sobre las cuales se basa. ¿Me siguen? Porque habitualmente nosotros en un periódico lo agarramos, lo empezamos a chusmear, o lo empezamos a mirar acá por internet o por donde sea, y vemos que el periodista no cita las fuentes. A lo sumo dice incluso, en algunos casos, cuando pasan información que es media reservada, te dicen que la fuente que la reservan, no te dicen quién quién es la fuente, pero que ellos la tienen. Pero así trabaja el periodismo. Nosotros no. Nosotros trabajamos con las fuentes mostrándolas. ¿Me explico? Ya ahí tenemos una diferencia bastante importante, en tanto y en cuanto empezamos a distinguir lo que es un ensayo periodístico de lo que puede ser un ensayo científico. Porque en nuestro caso, un ensayo de tipo científico arroja un conocimiento nuevo, ¿sí?, sobre determinados puntos. Tal vez el mismo Salvatore en este caso esté como bajando, digamos, el nivel de expectativa del lector al decir que es un ensayo, porque él todavía en este es un trabajo de la década del 90, no me acuerdo exactamente el año, y él continuó después trabajando bastante más y presentó, digamos, una información mucho más acabada. Entonces, a lo mejor está como bajándole el nivel, digamos, de decir, miren, esto es un ensayo, esto es una aproximación, estoy trabajando todavía sobre esto. Entonces no me atrevo a decir, bueno, esto ya está concluido, está cerrado, y por eso le pongo esta cosa del ensayo. Es un ensayo, yo lo llamaría un ensayo científico porque Ricardo, que es diría yo, es un TOC prácticamente, obsesivo compulsivo, digo porque lo conozco y he trabajado con él, efectivamente no debe querer, no debió haber querido decir, digamos, bueno, esto ya está cerrado, acabado, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que no le hagan demasiadas críticas al respecto. Eso es lo que quería
a lo que quería llegar, ¿no? Uno califica su propio trabajo, depende de cómo, digamos, piensa que ha llegado ya a una cosa definitiva. También puede ocurrir que un trabajo así no haya sido todavía leído por mucha gente o por algunos colegas, no hemos recibido todavía la crítica y entonces no nos atrevemos a decir, bueno, este es mi resultado de la investigación, sino simplemente este es una aproximación, un avance. ¿Para qué? Para que nos hagan la crítica y entonces uno después puede ir mejorando el asunto. Bueno, eso respecto del ensayo, de lo que podría ser calificado como un ensayo o no. En el caso del trabajo de Chiaramonte, vuelvo al inicio, digamos, en el caso de Chiaramonte, este es un, digamos, está dentro de un libro, entonces ya tenemos una pequeña limitación, que es no saber, una pequeña gran limitación, diría yo, que es no poder saber, si no contamos con el libro entero, si el libro entero, ¿no? O si mejor dicho, este trabajo en particular, el que hemos leído, forma parte enteramente de un objetivo primordial, básico, fundamental, de una hipótesis de trabajo que él va a desarrollar a lo largo de todo el libro, ¿me explico? Nosotros tenemos solamente un capítulo, un apartado del libro entero. No sabemos si a lo mejor Chiaramonte al principio, en el prólogo, nos dice, este libro tiene por objetivo tal y cual cosa, ¿no? Nosotros nos damos cuenta más o menos por el título del libro, por dónde va, ¿no? Ciudades, provincias, estados, la formación del Estado argentino, bla, bla, bla. Va por este lado, debe ir por ese lado, ¿no? Entonces ahora sí podemos decir simplemente si este trabajo en particular más o menos está en sintonía con ese título que le puso al libro entero. ¿Me explico? Al capítulo sí, ya podríamos adelantarlo, ¿no es cierto, Lara? O sea, guarda relación entre el título del capítulo, digamos, y lo que desarrolla. Ahí más o menos creo que hay una relación. Pero después también es cierto que esto que trata Chiaramonte guarda relación, podríamos preguntarnos si guarda relación o no con el título del libro entero. Muy bien. Quedaba en el tintero si era científico o no, me parece. Lo habías planteado, no sé si Miguel, vos lo habías planteado a este asunto, ¿no? ¿O cómo saber si es científico? No, yo había puesto, claro, no, yo había puesto, yo tenía la misma duda que los chicos, en cuanto, en primer momento pensé que era un trabajo científico, después yo lo tomo a lo científico con digamos, el lenguaje en el cual se redacta, no sé por qué lo tomo, más allá de las pruebas y digamos de los documentos en los cuales se basa, el objeto de estudio, yo lo tomé por ese lado, entonces por la lectura en sí y por la manera de abordarlo y de llevarlo adelante, lo tomé como un ensayo, propiamente dicho. Bueno. Pero bueno, ya lo digo desde mi falta de conocimiento, ¿no? No, pero perfecto, no es que está bien que uno puede llegar a leer. Pero bueno, la duda mía fue entre ellos, si era un trabajo científico o un ensayo. Después, con las definiciones, me tiré más para el lado del ensayo, más allá que después el autor lo dice, ¿no? En el texto. Sí. Esa era la duda que yo tenía, ¿no? No, y además, como dice ensayo de divulgación, ahí otra duda más me surgió. Si hubiera sido ensayo solo, por ahí iba directamente al ensayo. Claro. Pero bueno, era eso, sí. Por ahí podemos distinguir a qué llamaríamos científico, por ejemplo, ¿no es cierto? Y a qué le llamaríamos un artículo de divulgación que no es científico, por ejemplo. Esa sería como grandes, ¿no es cierto? Grandes definiciones que podríamos dar. Después, acá, adentro de cada una de estas que yo les voy a dar, podemos hacer distinciones. Pero la primera, ¿a qué le llamaríamos científico? ¿No? Bueno, yo les diría básicamente
una cosa que es muy importante en nuestras profesiones, y es que lo que escribimos, o cuando nosotros leemos un escrito de cualquier autor, lo que afirma, lo que el autor está afirmando, vamos a suponer que tiene un objetivo, que desarrolla una hipótesis, que llega a unas conclusiones, todo eso que fue afirmando en el desarrollo del trabajo está en sí mismo comprobado. ¿Me siguen? ¿Y cómo sabemos nosotros que está comprobado? Cuando el autor o nosotros mismos le damos al lector las herramientas de comprobación. ¿Y cuáles son las herramientas de comprobación? ¿Los métodos, profe? El método es que yo le estoy dando al lector la comprobación. ¿Y cuál es la comprobación? La fuente. La fuente de información sobre la cual yo me basé para afirmar lo que digo. ¿Me siguen? Eso es, así en términos generales, a un producto científico, un producto de la ciencia. Yo tomé, digamos, a ver, obviamente en ciencias sociales o en nuestra disciplina, que es la historia, no podemos hacer experimentación como hace un físico, un químico, etc. Trabajamos de otra manera, por supuesto, no vamos a pensar que en la historia vamos a hacer como en las ciencias duras. Eso está recontraclaro, porque si no iríamos al extremo del positivismo, me explico, sería una pavada de plantearlo en esos términos. Pero sí podemos ser rigurosos en el sentido de que le mostramos al lector y a nuestros colegas y a quien sea, que lo que estamos diciendo no está sacado, digamos, de la guitarra. Está sacado de algo que yo me rompí el alma para encontrar, para buscar, para analizar, para emplear, digamos, yo tengo una fuente y empleo un método que viene de, no sé, del culturalismo, empleo un método que viene de la economía, empleo un método que viene de la ciencia política, otros de la sociología. ¿Para qué? Para emplearlo en mi disciplina, que es la historia. Tengo los hechos, los analizo, los explico con fuentes. ¿Arrojo un nuevo resultado? Sí. No. A ver, eso lo dejo liberado, digamos, a lo que piensen ustedes, los lectores. Yo lo leo y digo, ¿me convence? ¿No me convence? ¿Esto es convincente? Esto, ojo, no verdadero. ¿Es veraz lo que me está explicando? No verdadero, que es distinto, ¿eh? Lo verdadero puede ser ahí medio relativo, acá, pero hay que hacer el esfuerzo por mostrarnos veraces, que las explicaciones que damos, aunque no sean definitivas, son fuertes. A ver, discutime. Yo te lo expliqué, te mostré las fuentes, te mostré la información, te estoy contando todo. Ahora, vos si no estás de acuerdo tenés que discutirme y lo que yo te expuse es fuerte, no va a ser tan sencillo de discutirme lo que digo. ¿Me explico? Ahí está, digamos, la caracterización, si ustedes prefieren decirlo así, digamos, de lo que puede ser un trabajo científico. Ahora bien, hay artículos o libros, capítulos, como ustedes quieren llamarle, de divulgación científica. Hay incluso buena divulgación científica en algunas revistas que son especializadas, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ahora, entramos en el terreno de la divulgación científica. Y acá debiéramos hacer una distinción muy
muy importante. Hay artículos de divulgación científica que están destinados a lectores que están bien informados sobre la cuestión, sobre el tema. Y hay artículos de divulgación científica que están destinados, por ejemplo, al público en general. Un tipo de información, yo no me... por ejemplo, bueno, acá creo que en algún momento la hemos citado. La revista Todo es Historia, ¿no? Es una revista de divulgación. Pero en general ahí escriben, o escribían, ¿no? Hace muchísimo que no veo ni cómo está, nada, ¿no? Pero escribía gente, digamos, de la academia, de las universidades, de investigadores, que exponían brevemente un resultado sobre sus propias investigaciones. Esos eran artículos de divulgación científica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en esa revista uno no exponía todo el corpus documental que había estudiado, que había analizado, sino era un poco más breve. Y en un lenguaje accesible al público en general. También podías ver, por ejemplo, en algunos periódicos, había algunas suertes de dossier, digamos, que se incluían, de divulgación científica también, ¿no? Con algunas citas de autores y qué sé yo, breves. Eso también son ensayos de divulgación científica, para el público en general. Pero hay otros, por eso yo les puse en la pregunta, les puse, por ejemplo, ¿es un artículo publicado dentro de un dossier temático? ¿Saben lo que es un dossier? El dossier es, claro, pero es algo específico sobre una temática específica, ¿sí? Es casi que un breve libro publicado dentro, por ejemplo, de una revista. Es algo que se acopla a algo que es un producto en sí mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos una revista... ¿Un tema en concreto sería? ¿Cómo, Miguel? Que analiza un tema en concreto. Claro, es una temática particular que en general es abordada por varios autores. Ahora lo voy a lograr, ahí viene, ahí estamos. Bueno, perfecto, lo miran entonces, lo ven. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una revista que antes todo esto todas eran revistas en papel. Ahora han proliferado las revistas online, obviamente. Y esta es una plataforma que ustedes van a encontrar en numerosas revistas científicas de distintas disciplinas. La plataforma es la misma, suele ser más o menos parecida. Es un sistema que se llama OJS y es bastante bruto, feo, etcétera, etcétera. Pero se plantea de esta forma, no hay otra manera de trabajar, así que acá está. Este es el número 53 del primer semestre de la revista Trabajos y Comunicaciones. Bueno, está dividido, ¿no?, en secciones. La editorial, que en general aparece, pero no, mejor dicho, acá en Trabajos y Comunicaciones no suelo hacer editoriales. En realidad no hay muchas editoriales mías. Solamente cuando aparece alguna editorial, cuando hago referencia a algún aspecto histórico que nos ha pasado, de la memoria así, que es de más de memoria, digamos, ¿no? Como por ejemplo acá, en este caso, hablamos de, si ustedes quieren enterarse, en lo personal me refiero a un profesor, viejo profesor y amigo, fallecido hace relativamente poco tiempo atrás. Y lo hago ¿para qué? Para que quede registrado en la revista la historia del Departamento de Historia. Nuestra carrera, la historia de nuestra carrera, en parte, se podrá reconstruir el día de mañana a través de estas editoriales. Si es que alguien después de mí la quiere continuar. Y después tienen artículos, ¿no es cierto? Si ustedes prestan atención a los temas de los artículos, se van a dar cuenta ya, de entrada nomás, que son cosas muy específicas, muy puntuales. Y entonces ya tenemos un pequeño dato, ¿no?, de que estos artículos están destinados a especialistas. ¿Quién va a leer esto en primer lugar? Y los especialistas.
que están en el ramo, que están investigando sobre estos temas. ¿Me explico? No sé. La Administración de Justicia en el Espectáculo Deportivo, Córdoba, años de entreguerra, por ejemplo, este artículo, a cualquiera de nosotros nos podría importar 3 pepinos. No lo vamos a leer, decimos, no, ¿y a mí qué me importa el espectáculo deportivo? No, yo a esto no me dedico. Pero hay un montón de gente que se dedica a esto, ¿me explico? Que hace estudios sobre estas cuestiones. Y entonces esto está destinado a especialistas. Bueno, muy bien. Y después vamos a encontrar acá dossier. Dossier. Este dossier, que se llama El discurso político en los cuerpos complejos de la monarquía castellana, siglos XIII-XVIII, narrativas de poder, comunicación y negociación. También podemos decir, a mí me importa 3 pepinas, es más, yo no tengo ni idea de esto, pero ni idea. Entonces no lo voy a leer, porque no. A ver, por ahí leo los títulos, digo, mira, che, que puede, a lo mejor alguno de estos puedo leer alguno, ¿no? Porque como habla de representaciones, habla de discursos, ¿no? Tal vez hablen de imaginarios, por ahí, a lo mejor alguna de esas cosas me interesa por el lado del método, no tanto por el tema en sí mismo, ¿no? Esto es un pequeño libro. ¿Me explico? Porque está conformado por 6 artículos, una introducción y 6 artículos. En la introducción se supone que María Inés Carsolio y Víctor Muñoz Gómez, en este caso, ¿no? Carsolio, una profesora y amiga extraordinaria de nuestra casa, que está jubilada, y Víctor Muñoz Gómez, que es de la universidad, si no recuerdo mal, de la Universidad de La Laguna, de España. Acá hay gente que es de España y gente que es argentina, ¿no? Que son investigadores nuestros. Entonces, es un libro, un pequeño libro, ¿no? Compilado por Carsolio y Muñoz Gómez. Está dentro de la revista y esto compone un dossier. Ahora, vuelvo al punto. Si vemos el título del dossier, nos damos cuenta que esto está destinado a especialistas. ¿Me explico? Independientemente de que alguien pueda leerlo, cualquiera del común lo pueda leer. Pero ¿qué va a encontrar en esto? Va a encontrar que cada uno de estos capítulos del dossier está escrito en un lenguaje técnico, específico, que tiene categorías, que tiene conceptos específicos, aplicables solo al siglo XIII y XVIII. ¿Me siguen? Que si yo no puedo hablar de cuerpos complejos, por ejemplo, para ponerles un caso, ¿no? No puedo hablar de cuerpos complejos en la actualidad. En esto radica la especificidad de nuestra disciplina. En todo caso, las especificidades de nuestra disciplina. En este caso, está muy claro que estos conceptos no los podemos aplicar en el presente porque estamos hablando de sociedades radicalmente distintas, diferentes. Entonces, puede ser que esto, llevado así como está, yo lo pueda divulgar a través de un periódico, y no, porque no lo va a leer nadie. ¿Me explico? Acá está la diferencia entre lo que es esta divulgación científica, porque esta es una revista de divulgación científica, y lo que es un artículo de divulgación de otras características, incluso los ensayos de divulgación masiva. ¿Me siguen? Me parece que con esta explicación así que yo les estoy dando y que les estoy mostrando acá, se distingue mejor una cosa de la otra. Bueno. Profe, y una consulta, tipo Sí. el dossier temático es entonces
exclusivamente técnico, digamos, es para especialistas. No hay dosieres temáticos de divulgación común. Y podría hacerse, ¿eh? Podría hacerse, porque, por ejemplo, había un que no era un dossier, era una entrega por no me acuerdo ahora cómo se dice, fascículos, eso. Una entrega por fascículos, por ejemplo, de me parece que salió por el diario Crónica hace unos años atrás, y nos convocaron, por ejemplo, convocaron a profesores, investigadores de todas las universidades del país, ¿no? Para escribir específicamente sobre las cosas que cada uno de nosotros hacía. Pero nos pedían X cantidad de palabras, ¿no? Por ser un fascículo dentro de un periódico, imagínense que tenía límites muy estrictos. Entonces te decían, qué sé yo, no sé, 40.000 caracteres, punto. Te pasabas, te lo bochaban directamente. Tenías que reducirlo a 40.000 caracteres. Así. Yo finalmente no escribí ahí porque no tenía ganas o no tenía tiempo, etcétera, etcétera. Pero eso era una cosa bien de divulgación masiva. Salía a través de un periódico. Y cada uno de los fascículos componían un dossier. Ahora, yo no estaba obligado, ni tampoco lo requería el periódico, digamos, que yo pusiera todas las fuentes, etcétera, etcétera, sino que hiciera un comentario general sobre las fuentes de información que había utilizado. ¿Me explico? Es decir, que también se puede hacer un dossier de divulgación científica masiva, y además sería bueno que se hiciera. No sé si vieron alguna vez, y tampoco sé si sigue saliendo, la revista Muy Interesante. ¿La conocen? No. Sí, la conozco, sí. ¿La conocés, Miguel? Sí. Era una revista de divulgación científica, accesible a todo el mundo, digamos, todo el mundo la podía leer. Y recuerdo perfectamente cómo en uno de los números de la Muy Interesante, reitero que no sé si sigue saliendo, pero esto es del año, y debe haber sido 89, por ahí, 88. Estoy hablando de muchísimos años atrás. Cuando salió, todo el mundo la compraba porque realmente era accesible. Tocaba temas científicos de todas las disciplinas científicas y uno se enteraba de cosas, ¿no? Ahora por ahí han perdido vigencia porque uno se entera rápidamente mediante nuestro amado servidor Google, ¿no? Pones ahí y punto, ya está. Pero antes no, antes había que comprar estas cosas, si no, uno no tenía ni idea. Y recuerdo perfectamente que por esos años más o menos, también la revista sacaba pequeños libritos también de divulgación. Y ese librito de divulgación era, para mí fue fundamental, pero fundamental para poder rendir, no lo divulguen, para poder rendir prehistoria y arqueología. Porque me explicó todo el proceso de hominización a la perfección. Yo dije, ay, mirá, me puso todo esto, tengo en la cabeza todo este manual acá, y ahora, estas cosas dificilísimas que nos dan a leer el profesor Austral en ese momento, ¿no? Un señor mayor que se jubiló hace 5, 6 o 7 años atrás, tenía como 80 y pico ya, que era durísimo, ¿no? Había gente que rendía 7 veces el final, porque los bochaba, a mí también me bochó. Y lo que daba la profesora Aguirre, que ahora se ha puesto bastante más buena, digamos, ¿no? Pero la misma profesora Aguirre era ayudante y era JTP del señor Austral. Bueno, el profesor Austral. Bien, entonces ese libro me ordenó la cabeza, y después los artículos dificilísimos, que no se entendían nada, etc. Bueno, quedaban ellos, los ponía dentro, digamos, como ese mapa conceptual que me había armado, ese pequeño librito,
que me hablaba de el proceso de hominización. ¿Escrito por quién? Por uno de estos científicos arqueólogos que hacía trabajos inentendibles, pero lo bajó, me explico, bajó el nivel y dijo, che, yo tengo que escribir, o le deben haber dicho, no, pará, así no escribas porque nadie te va a entender. Tenés que bajar el nivel para un lenguaje masivo, para que todo el mundo entienda esto. ¿Me explico? Y esa era muy buena divulgación científica, porque cualquiera no hace buena divulgación científica, ¿eh? No vayan a creer. Para hacer divulgación científica habría que especializarse. Es más, yo siempre tuve la fantasía, que no voy a lograr jamás porque nadie me va a dar pelota, de establecer una carrera específica para la divulgación científica. ¿Por qué? Ni acá, ni en esta facultad, ni en la facultad de periodismo, porque están involucrados en cualquier otra pavada en lugar de dedicarse a lo que deben hacer. Periodismo científico. ¿Hay? ¿Quiénes son? 2 debe haber. ¿Me explico? ¿Por qué no hacen una cosa coherente como la gente, ya que somos universidad? ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque no saben, no tienen ni idea de nada. Perfecto. Dicho esto, que es una especie de catarsis también, esta cuestión de estas distinciones las comprendieron, ¿no es cierto? ¿Tenemos más dudas? Pregunten, ¿eh? Creo que ahí se complicó un poco en un momento, porque cita unos documentos para remitirse para determinados momentos de los párrafos que no están, y los busqué y no los encontré en ningún lado, y nada, y los cité, los nombré, puse a qué se referían, pero puse que no había posibilidad de remitirse al documento, básicamente. Y después la forma de citar era media rara, tenía con el superíndice y abajo ponía todo junto, y después era medio confuso a la hora de buscar los documentos. Sí. Maneja algunas siglas, ¿no es cierto? Y entonces ahí se nos complica porque decimos, ¿y esto de qué es? Bueno, perfecto, no importa, si hicieron el esfuerzo por poner, digamos, que era más o menos lo que entendieron, yo pretendía simplemente eso. ¿Saben por qué? Porque si no yo les tengo que pasar 50 páginas de citas, de nombres, etcétera, etcétera, que son infernal. Si uno tiene el libro, dice, me voy directamente a esto que me está diciendo, voy y busco esto acá dentro del libro y ya está. Pero ese libro, que me parece que lo tengo por acá, a ver, sí, exactamente. Si lo puedo sacar porque está muy ajustado. Es este libro, ¿no? Que no es tan largo, porque parece que lo fuera, pero no. Tiene, puesto así, si yo les pongo acá las fuentes que él maneja, se hace así. Porque tiene publicados todos los documentos que él utilizó. Todos. Esto después vino en un CD, que ya ahora tampoco ni se usan los CD, pero antes venía acá puesto un CD, ¿no es cierto? Y entonces uno ponía el CD y miraba la fuente, qué sé yo, que es de donde yo bajé, porque ahora ni las computadoras vienen para leer los CD, es un problema. Entonces todo lo que teníamos ya no lo podemos usar. Pero venían todas las fuentes digitalizadas, entonces uno le podía cargar las fuentes, ahora le podría haber cargado todas las fuentes de ustedes, por ejemplo, ¿no? Y esto ya no se puede hacer porque los discos se rompen, qué sé yo, es un lío. Bueno, pero, digamos, teniendo el libro la cosa es distinta porque entonces uno va, busca mejor con las cosas, digamos, uno se entera, etcétera, etcétera. Este capítulo, digamos, en este capítulo que Adamonte maneja, hay un montón de documentos, dice, véase documento número tal, ¿no es cierto? Véase el número. Esos documentos no los vamos a poder ver porque están, como les digo, en este mamotreto de fuentes.
Pero después podemos ver, sí, algunas cosas, digamos, como por ejemplo algún periódico, ¿no es cierto? Los periódicos que nombra, que está mencionando, que está manejando para poder elaborar este capítulo, etc. También hay una cita a un testimonio. ¿Recuerdan cuál? Hay un testimonio que es muy importante. Las memorias de paz. Las memorias de paz. Muy importante, muy importante. Está editada en 2 tomos, las memorias del General Paz. Están editadas en 2 tomos, es enorme, enorme la biografía, la autobiografía. Y también hay otra autobiografía de otro personaje muy importante acá que está citado, ¿no? Que es el de Pedro Ferré. Pedro Ferré escribió esto en el año 54, por ahí ya se publicó porque se murió por ahí, por esa fecha. Y es el gobernador, digamos, el gobernador correntino, ¿no es cierto?, de la época. También, igualmente, un caudillo federal, ¿no? Pero con esta particularidad. En Corrientes, los gobernadores no duraban más de 2 veces en el cargo, dos periodos, ¿no? Y estaban 2 años nada más. O sea que el tipo estuvo muy poco tiempo en el poder, después, chau, afuera. Nunca más volvió. ¿Me explico? Si pasaba su cuarto de hora y listo, se acabó. Venía otro gobernador. Eso dio a Corrientes una tradición de rotación, digamos, de los gobernadores muy importante que otros lugares no lo tuvieron. Yo diría que casi que la única provincia que tuvo esa particularidad, digamos, de una rotación casi permanente de sus gobernantes. Así Bueno, todo fue una figura importante, ¿no? ¿Cómo? No, que así todo fue una figura importante para Corrientes y para el federalismo, ¿no? A pesar de... Sumamente importante. Sumamente importante porque, bueno, en parte, ahora vamos a ver, ¿no? Cómo Ferré se planta frente a Rosas en una discusión que termina siendo, digamos, muy larga respecto de lo que es el proteccionismo y el liberalismo económico. Se va a empezar a hablar en estos términos a partir de esta discusión de Ferré que inicia en 1831 este debate, ¿no? Pero no es, digamos, inicia porque tiene, digamos, un recorrido muy largo ese debate y esa discusión. Y después, bueno, acá estamos hablando de fuentes, por ejemplo, si hablamos de las memorias, hablamos de fuentes de primera mano, ¿no? Pero que son individuales, o sea que ya sabemos que son autobiografías, por lo tanto son totalmente subjetivas, ¿no es cierto? Hay que considerarlas en ese contexto de la subjetividad de cada uno y además del momento en que atravesó cada uno, ¿no? Bien. Pero después, bueno, y después también sí se distinguen las cartas personales entre Paz, por ejemplo, y Lavalle, entre Paz y Ferré, etcétera, etcétera. También vemos que se ha utilizado el archivo de Juan Facundo Quiroga, el autor consultó eso, el mismo que yo les dije que había una fuente, ¿se acuerdan? Bueno, él también consultó esas fuentes en donde se puede observar, el autor hace mención de que Facundo Quiroga intercepta unas cartas que van destinadas, digamos que se hacen entre Ferré y Paz, ¿no? Y entonces las da a conocimiento del gobernador de Buenos Aires, se pudre todo, ¿no? Porque esas eran privadas, no tenían que conocerse, y resulta que ahí se enteran, digamos, de lo que estaba pensando Ferré, ¿no? Y este es un problema porque Ferré, ¿qué pensaba? Y pensaba en la organización nacional, pensaba en que había que hacer un congreso, pensaba en ese tipo de cosas en las que Rosas era completamente renuente, ¿no? Y después hay, por supuesto, fuentes que son oficiales, ¿no es cierto?
Oficio del excelentísimo señor brigadier, don Juan Facundo Quiroga, etcétera, etcétera. Ese es un documento oficial, ¿me explico? Documentos para la historia argentina, tomo 16. Imagínense la cantidad de tomos que son. Documentos para el conocimiento de la historia argentina. Son un montón de tomos excelentes porque están compilados de los documentos. No tenemos que ir a buscar el documento en el papel, sino que están acá, ¿no? Si nosotros vemos lo que es estos documentos, capaz que encontramos en metros lineales, ¿no es cierto?, 10 metros lineales de documentos. En cambio acá tenemos los tomos que a lo mejor en un metro ya están todos, ¿me explico? Bueno, y así sucesivamente hay periódicos como el Cosmopolita, ¿no es cierto?, están citados, etcétera, etcétera. Entre él y Alperín, digamos, bueno, escribieron o dominaron, diría yo, en gran medida, unos por lo menos 40 años de historiografía argentina, ¿no? Ahora ya no, pero en su momento ellos dos habían hecho sendos trabajos y sendos libros sobre estos aspectos. Alperín se fue a vivir a Estados Unidos, ¿no, profesor? Alperín se fue ¿Vivió a vivir allá? a los Estados Unidos en la década del 60, después de la Noche de los Bastones Largos, cuando echaron un montón de gente, la dictadura de Onganía echó un montón de gente de las universidades. Ustedes saben que las dictaduras lo primero que hacen es intervenir las universidades. Así que, bueno, y ahí hubo también algunas otras, en algunos otros casos también se intervino la universidad, ¿no? Y no eran dictaduras. Pero en general, las dictaduras lo primero que hacen es intervenir la universidad. Y en ese caso, incluso los echó, digamos, los echó a patadas y a bastones, en el caso de la UBA. Aquí en La Plata las cosas fueron un poco más tranquilas, pero también hubo gente despedida. Y Alperín se fue a vivir a Estados Unidos y por supuesto allá, digamos, terminó siendo Gardel, porque manejó durante décadas la cátedra de historia latinoamericana, escribió un libro sobre eso, un manual, escribió varias cosas más y terminó siendo, bueno, lo que todos conocemos que fue un gran intelectual, digamos, un gran historiador. Desde mi punto de vista también tengo unos cuantos reclamos para hacerle, ahora ya está muerto, no le puedo hacer nada. Cuando le podía hacer un reclamo era tan joven que no sabía qué reclamarle, ¿no? Tenemos una foto en Rosario junto con Alperín, no estoy yo porque soy el que sacó la fotografía, ¿no? Fuimos al primer Congreso de Historia Económica que se hizo en Rosario, en el año 88. Yo era estudiante, por supuesto, no tenía ni idea de la vida directamente. Y entonces, bueno, lo único que atiné fue a gatillar la cámara, ¿no? Y saqué una foto, nada más. Lo tenía ahí, ¿no? Y no le podíamos hacer ni una pregunta. Apenas si habíamos leído mal unos capítulos de Revolución y Guerra, que es inentendible. Entonces, bueno, ¿qué podíamos decir, no? Entonces después cuando ya me fui poniendo más grande y ya pude hacer la crítica ahí, ya no tenía la oportunidad, no podía llegar, no estaba, o estaba muy lejos, bueno, ya está. Pero quiero decir también, no es que sea una vaca sagrada, como dirían ustedes por ahí, no era ninguna vaca sagrada. Era como para hacerle también varias críticas, porque Alperín también decía mucho de lo que habían planteado otros y no lo citaba, por ejemplo, y eso a mí me resulta feo. El autor distinguía claramente el objetivo del trabajo. Lo planteaba al principio, lo iba planteando, digamos, a lo largo del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el punto, digamos, clave, digamos, de este apartado de Chiaramonte? Es complejo ubicarlo, no lo tiene. Terminamos sabiendo hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Yo creo que sí, profe. Distinguí dos problemáticas, o sea, dos objetivos, que era la cuestión entre los argentinos y los provincianos, y Sí. después también la cuestión de que Corrientes quería tener una constitución, o sea, quería constituirse. Ajá. Eh,
que también va como anexado con la cuestión de la repartija de los beneficios de la aduana también, o algo así, entendí. Ujú. En lugar de repartija, mejor está dicho el reparto de los Bueno, ingresos eso, de la aduana. ¿Sí? Fíjate que de queda una. mejor. Bueno, dale. Porque la repartija la hacemos entre nosotros, ¿viste? ¿No? Hacemos una repartija de torta frita, qué sé yo. ¿No es cierto? Efectivamente, Amira tiene razón. Ahí hay dos cuestiones que son claves. Puso, digamos, ella distinguió cuáles eran dos de los objetivos del autor. No aparecen claramente al principio del trabajo, ¿eh? No te dice, viste que a Charamonte no te dice, mirá, mi objetivo es llegar a esto. No. ¿Por qué? Porque está dentro justamente de un apartado de un libro. Era lo que yo les había dicho entonces. No obstante lo cual, Amira puso foco en donde están los objetivos centrales de este apartado en particular. Bueno, muy bien. ¿A ustedes les parece que Chiaramonte escribe bien? Más o menos, regular. Me van a decir, no, No, yo bien. no puedo estar, no. Medio medio, diría yo, es como medio rebuscado el chabón. El autor. Sí, muy bien, Amira, te corregiste. Muy bien. Perdón. Así me gusta, porque entonces uno va ampliando el vocabulario. Chabona, digo, mira. Bueno, entonces, vos fijate, el autor se le entiende, o sea, uno puede entenderlo perfectamente. Nosotros que estamos ahora, digamos, tratando de empaparnos sobre estas cuestiones. Pero cuidado, este autor no es fácil de leer, ¿eh? No es muy fácil de leer. Es más, ahora yo no me voy a dedicar a eso porque, bueno, sería demasiado, ¿no? Pero realmente tiene algunas cosas que están muy mal escritas. Lo tengo señalado, digamos, en algunos otros capítulos. Eso es porque seguramente no ha tenido, por ejemplo, una corrección de estilo, ¿no? Yo le diría, che, qué bárbaro, este MC, ¿no? MC, Ariel y qué sé yo, este editorial no tiene corrección de estilo. Qué barbaridad, se le pasó. ¿Por qué digo? Porque es una editorial cara, este libro fue caro en su momento. Entonces, bueno, es cuestión, digamos, de tener o no correctores de estilo, que los hay. Bueno, muy bien. Perdón, profe, ¿qué son los correctores de estilo? Corrector de estilo es aquel que contratado para que corrija los artículos de otro. Por ejemplo, durante muchísimos años, no sé si ahora lo seguirán haciendo, ¿no? Pero los periódicos de tirada nacional, los grandes periódicos, tenían corrección de estilo. Por ejemplo, el diario Clarín, que yo nunca leí, por ejemplo, tenía una correctora de estilo, tenía varias correctoras de estilo, que eran muy buenas, por supuesto, y que hacían que el periódico tuviera una lectura ágil, veloz, que no tuviera problemas, etcétera, etcétera. Los periodistas rara vez saben escribir de una y escriben todo perfecto. Como escriben además apurados, o escribían apurados para sacar la edición, veo cómo es esto. Bueno, entonces después eso iba a corrección de estilo. El diario de la Nación tiene correctores de estilo, muy buenos también. No sé si el diario Página 12 tuvo o tiene correctores de estilo, no, la verdad que no sabría decirles. Y por supuesto, las revistas de nuestra facultad, por ejemplo, casi todas tienen correcciones de estilo. Los libros, lo que se están publicando, tienen correctores de estilo. Son personas que se especializan, digamos, en hacer eso. Bueno, mi señora misma hace corrección de estilo. Para Profe, libros. ¿eso se basa también en la redacción de algún artículo? O sea, en cómo está redactado y todo eso, o solo en la noticia. Porque ahora hay noticias, por ejemplo, viste que con internet lo producen más rápido. Y hay noticias que están escritas, que están mal redactadas y todo eso, por eso. O sea, no creo que haya.
Ahí no hay corrección de estilo porque es todo... Miren, cuanto más rápidas las cosas se van sucediendo, cuanto más rápidas se hacen, menos calidad tienen. Menos calidad tienen, ¿no? Y se acepta cualquier cosa. Pero sí, efectivamente, tenés toda la razón. Vos agarrás los periódicos por internet y es una cosa que no se puede creer. Sobre todo los portales, hay buenos portales incluso. Portales de noticias periodísticas y que son buenos. Son buenos en cuanto al contenido, pero son malos respecto de cómo se presentan. Y eso es una pena, porque todo contribuye, digamos, a que después hablemos mal, digamos cualquier cosa. ¿Me explico? En rigor lo que debieran hacer es lo contrario, ¿no? Ponerle un poco más de garra a todo ese asunto, porque ayudarían justamente a la educación, a la buena educación. Entonces, como les decía, el lenguaje es un código, y cuanto más amplio lo tengamos, mejor, porque y nos vamos a entender bastante mejor, porque a veces no nos sale cómo decir las cosas, y si tenemos un vocabulario cuanto más amplio, mejor nos va a salir la escritura. Esto es sencillo. Bueno, si les resultaba coherente, era una de las preguntas, ¿no es cierto? La 8 por ahí, si había una coherencia, digamos, en la exposición. Amira detectó dos temas ahí, dos núcleos temáticos importantes. La cuestión, podríamos decir, de lo argentino, ¿no? Y la otra cuestión está la problemática de la distribución de la renta de aduana. Efectivamente, digamos, nos muestra esto coherentemente, nos muestra cuál era la discusión, ¿no? Bueno, si bien contamos a través de este artículo, o su escrito, digamos, contamos con escaso conocimiento sobre lo que pensaban el resto de las provincias. Estamos hablando acá solo de 2, 3 provincias nada más, ¿no? Involucradas. El artículo resulta bastante convincente. Hasta donde llega, digamos, parece bastante convincente. Yo les puedo decir que podríamos rastrear mucha más información referida a otras provincias, de donde proviene también, digamos, un conocimiento, donde podríamos sacar un conocimiento, digamos, que le agregaría a estos argumentos de Chiaramonte algo más. Este asunto de la nota al pie, del número superíndice y la nota al pie, o de, digamos, de la cita americana y la bibliografía confeccionada al final, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de Chiaramonte, ¿qué hace? Lo que dijo Lara hoy, ¿no es cierto? Pone todo junto. Hace las dos cosas, ¿Y por qué hace las dos cosas? A ver, ¿lo podemos distinguir a eso? Profe, yo no hice el de Chiaramonte, hice el de Davio, pero pasaba lo mismo. Bueno, ¿y por qué lo hace Davio? ¿Por qué? Porque ¿Qué es cuando una pone cosa y qué es la otra? las notas al pie de página es para aclarar algo que necesita ahondar un poquito más para que quede más en el contexto. Por ejemplo, en una parte habla del comercio del Alto Perú, me parece, o el peruano ya propiamente dicho, y nombra cómo era ese sistema de comercio y lo pone en una nota al pie de página. Y después, bueno, le pone la bibliografía a lo último, de todo en lo que se basó para sacar todas las fuentes. Claro. Vean lo que hace Chiaramonte es esto. Todo junto, hace las dos cosas todo junto. Claro, él Nota. no pone el pie de página, pone tipo el superíndice y pone la bibliografía tipo al final del documento y a la vez la descripción que él quiere hacer o en donde va a andar. Entonces queda la bibliografía con el coso todo junto. Exacto. Bueno, Nota, porque él no pone bibliografía como un apartado separado, pone nota directamente, notas. Entonces, en esas notas que pueden ir, fíjense, las notas, esta es la distinción, las notas pueden ir a pie de página
o al final del documento, o al final de las páginas. En la revista que yo le estaba mostrando, por ejemplo, se usa lo siguiente. Se distinguen las notas de la bibliografía. Él no la va a distinguir porque, ven, termina el capítulo, arranca otro, no hay bibliografía. Solo pone notas. Esas notas es como se trabajaba, yo le decía que se trabajaba antiguamente, hace unos años atrás. El señor trabajaba como trabajaba yo, por ejemplo. Yo ponía las notas al pie de página y no ponía bibliografía. Las notas al pie de página, acá mismo, o al final de página, según me lo requiriera la revista o el libro en el que uno escribía. ¿Me explico? Como hay diferentes estilos, la revista Trabajos y Comunicaciones te pide que vos pongas las notas al final de página. Entonces, Chiaramonte hace eso, pone todas las notas al final del documento, de ese documento. Pero también pone la bibliografía. Cita la bibliografía completa y arma las notas aclaratorias. No hace como Davio. Davio distingue, porque tiene otro sistema, otro estilo de citación, que es la cita americana en ese libro. Todo el libro está hecho exactamente igual. El libro compilado por el autor que ahora no lo tengo a mano, no me acuerdo. El autor, es decir, la editorial pide les exige ese estilo. Entonces, entre paréntesis citan a los autores y confeccionan la bibliografía detrás, y al final de todo, no sé, en el caso de Davio es al pie, la nota. Los Sí. mezcla Davio, en Sí, realidad. mezcla. Claro. Porque Porque usa hace un poco el los dos. citadapa. ¿Sí? Y en el caso de las fuentes más directas, quizás, por ejemplo, cuando toma del archivo histórico, eso, en lugar, si bien lo cita después en la bibliografía, confecciona la referencia, pone la cita como nota al pie. Entonces, en las notas al pie hay aclaraciones, hay recomendación de bibliografía ampliatoria, pero también hay cita directa Claro. de un extracto que se saca de un documento, como que mezcla los dos estilos. A mí eso me llamó la atención. Claro. Fíjate, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué esa nota al pie, digamos, contiene una cita que no es necesariamente bibliográfica? Esas citas son todas de fuentes, de información directa. Es la fuente que ella utilizó, en la que se está apoyando para, digamos, construir, elaborar su texto. Pero la bibliografía la hace al final. Porque siempre las notas al pie o las notas al final del documento son aclaratorias del texto que se está elaborando. Y esa es la única distinción que puede haber en el caso de esa forma, de ese estilo, ¿no?, de citación en general. Que Yo no tenía sea una respecto a Salvatore, por ahí. A ver, sí. No sé si es una cuestión de mi lectura. Mirá que lo leí 3 veces al texto y una más así superficialmente. Y no encontré una conclusión, porque él dice que él pretende aportar o enmarcar su obra en conocer cómo las formas políticas construyen el Estado Nacional. Pero como que no concluye en eso, no parece ponerse a decir, bueno, esto aportó a tal cosa para el Estado Nacional. No me pareció como que haya una conclusión con respecto a eso, que dice querer aportar. Ese comentario de Gen una 10. Bien, muy bien. ¿Pancho? Yo me fijé que, o sea, lo que a mí me hubiese gustado leer es un poco más de contexto cronológico al gobierno de Rosas. Por ahí explicar cómo fue pasando sucesivamente los años para después, bueno, jugar un poco con eso cuando lo describe. Y después algo de recurso por ahí visual, porque hace muchos ejemplos, por ahí en la vestimenta de lo federal y eso, y no sé, como algo más atractivo por ahí, algo
visual o algo para eso, para ejemplificar esa cuestión. Después creo que no mucho más. Bien. Sí. ¿Alguna otra crítica? No me digan que no son buenos para la crítica, como me dijo, no, ya no me acuerdo quién. Yo, No, profe. profe, yo critiqué. Te dejo, Juan. Como quieras. Bueno, yo leí el de Davio. No sé, yo sentí a medida que lo leía, porque el texto decía que intentaba dar una crítica a la historiografía clásica porque había un grupo, quería presentar las experiencias de los soldados y oficiales durante el proceso que habla de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Y creo que dice eso, pero al final no lo hace tanto. Creo que le da más espacio al contexto y a la situación política que está criticando. Y creo que como que no termina de concluir a lo que va el trabajo. Le da más espacio a lo que critica y no a lo que venía a hacer en el trabajo. Yo lo sentí así. Sí, que había como un desnivel, digamos, entre lo que ella se propone, ¿no? Y lo que efectivamente después termina haciendo. ¿Y qué era lo que se proponía? A ver, porque A mí me pasó un poco lo mismo que menciona el compañero con el texto de Davio, en el sentido de que ella al comienzo, bueno, plantea esta crítica incluso a que la historiografía no ha dado tanta importancia a esta guerra, y un poco la idea es reponerla justamente a partir de fuentes, de tratar los debates historiográficos que se dieron previamente, pero siento que quizá, bueno, lo anuncia, pero es como que se queda a mitad de camino en hacerlo. Lo que no quita que el trabajo o la propuesta esta de recuperar el contexto, sobre todo en lo regional y lo provincial, y esto de buscar el rol de los actores, no solo como un puntapié para de alguna manera poner el foco en esta guerra en particular, y también en los conflictos bélicos, como el periodo en general, desde una perspectiva quizá que trascienda lo estrictamente militar, porque a veces se piensa en la guerra y dice, bueno, describo las batallas, los enfrentamientos, las personalidades políticas y militares, pero dejo de lado todo lo que tenga que ver con cuestiones quizá económicas o sociales que estén vinculadas al conflicto. O sea, como que tal vez el objetivo que ella se plantea está cumplido parcialmente, pero eso no quita que sea interesante el abordaje. Profe, yo creo que hace un panorama también de todo, porque también está sacado de un libro que está, ¿cómo es? Compilado por otro autor, y es un libro que habla en sí de las guerras en la historia argentina. Entonces creo que hace un panorama abierto de todo y capaz no ahonda en cuestiones básicas o sociales y políticas, sino que hace un rejunte prácticamente de todo y ahonda historiográficamente, hace la crítica de por qué la historiografía no le dio tanta bolilla o tanto énfasis puso en esa guerra. Pero a mí me gustó dentro de todo lo que pude ser, creo que está bien explicado. uh-huh. No, profe, igual también lo que me hubiera gustado, capaz más apartados o subtítulos dentro del mismo para explicar parte por parte, hubiera estado más bueno. Capaz por provincia, o mismo también lo que decía la compañera de los soldados o de los que participaban. O sea, en un momento habla de todas las revueltas sociales, de los motines y todas esas cosas que pasaban, pero lo mete todo junto y podría haber estado bueno que lo divida. No sé si Sí, se entiende. Sí, sí, Que sí, además era el objetivo, en teoría. O sea, lo anuncia al comienzo, esto de reponer los actores, y en el propio título habla de las resistencias. Entonces, a mí me pasó que estuve esperando como hasta el final que hablara de eso, y son las últimas 3 horas, todo junto, como decía Enzo. Entonces, quizá como subdividir eso hubiera dado lugar a tratarlo, no sé si más con más, porque bueno, es un capítulo de un libro, quizá no tenía más extensión como para poder abordar el tema, pero sí coincido con Enzo en que hubiera estado bueno eso. Bien. Bien, bárbaro. Ustedes no se dan una idea
de esto que yo les voy a decir, me van a decir, usted a lo mejor está exagerando, profe. No, no les exagero nada. Lo bien que le vendrían a estos autores escucharlos a ustedes. Pero lo bien que les vendría, ¿eh? En serio les digo. Pero yo coincido con ustedes en gran medida. Ocurre lo siguiente, y esto es para salvar un poco a los autores, ¿no? Pero ocurre lo siguiente. Ustedes fíjense, en el caso de Salvatore dijimos que era que el propio autor, digamos, dice, bueno, no se tomen esto como algo definitivo. Justamente no ha terminado, digamos, para ese momento no había terminado, no escribió un libro que después lo publicó entero, ¿no? Wanderers Paisanos, que está escrito en inglés, después hay algunas reseñas y algunas cosas también en castellano, pero esto está inacabado. Y además, esto que señaló Iván, por ahí, no está bien marcado en el artículo, digamos, cuáles son las cosas que a su juicio aportan para la conformación del Estado Nacional. Sin embargo, todo es, digamos, él escribe sobre las expresiones federales, ¿no es cierto?, dentro de la época de Rosas, en ese largo periodo, ciertamente puede haber algo de esto que dice Bruno, que escribió en el chat. Puede ser. No, yo no me había percatado de esto, pero puede ser. Que nos hable de todo un proceso muy largo, pero de forma estática, ¿no? Que él lo presenta de manera más o menos estática, donde no hay cambio, donde podría haber más o menos todo lo mismo. Ciertamente no es lo mismo para nada 1829 que 1848. Para nada, ¿eh? No es, o 1840, para poner un año que es bastante crítico, como vamos a ver, que es la época denominada del terror, también, digamos, es el terror rosista, ¿no? Ese año, o esos pocos años, que son 4 o 5 años, no más, que es la época del terror. Lo mismo que los otros dos artículos, los que estábamos comentando, bueno, en el caso de Davio, el libro no trata de las guerras argentinas, ¿no? Y un cúmulo que llega hasta la guerra de Malvinas. O sea que este artículo está como suelto, ¿me explico? Enmarcado dentro de ese gran tema que son las guerras argentinas, pero aparece así suelto, digamos, como desvinculado de todos los demás. ¿Correcto? Por lo tanto, en el libro no vamos a encontrar algo más, no vamos a conocer más sobre la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, porque se ocupa de otros temas. A los otros autores no le interesó esto. Solo a Davio, que se ocupa de este asunto, y desde mi punto de vista, y estoy completamente de acuerdo con ustedes, es un trabajo también de tipo preliminar, que abre la cancha, digamos, abre el abanico a una cantidad de temas que, digamos, la temática principal es esta guerra, pero nos vincula a una serie de problemáticas que es un abanico muy amplio, que habría que ahondar mucho más, por supuesto, en un trabajo a posteriori. Yo creo que el trabajo de Davio nos pone, por lo menos, nos tira una buena cantidad de información para conocer qué es lo que pasó con esto. Porque si no, nosotros lo dejamos pasar, no tenemos ni idea. La historiografía argentina pasa de lado sobre esta guerra, ¿no? Y el problema con Santa Cruz, porque no sé bien por qué, ¿no? Pero no le ha dado demasiada importancia. Desde mi punto de vista la tiene y mucho, porque justamente va a ser a la intención de implantar una hegemonía en el norte, que fue la creación del Protectorado del Norte de Alejandro Heredia. ¿Me explico? Fíjense, ¿no? La autora nos dice, después de la muerte de Quiroga, ¿quién va a quedar en el norte como el personaje o el grupo que va a tensar o que va a mediar, digamos, o que va a ser hegemónico ahí en el norte? ¿Quién va a dominar ese norte argentino? Las provincias del norte, perdón, sí, las provincias de arriba se denominaban. Por entonces se hablaba de las provincias de arriba, de Santiago para arriba, ¿no es cierto? De Santiago del Estero para arriba. ¿Quién va a dominar ahí? Santiago del Estero era como una especie de tapón, siempre ahí un poco
apartado, ¿no? Jugando a dos aguas, siempre para un lado y para el otro, se va a jugar siempre por el que gane, va. Y en disputa con las provincias de arriba, siempre en disputa con las provincias de arriba. Las provincias de arriba, ¿cuáles eran? Salta, Tucumán, Jujuy, La Rioja, Catamarca, esas eran las provincias del norte, de arriba. Y en su momento había sido también Tarija, en Bolivia. Esas provincias del norte, de arriba, tienen una, ¿cómo diría yo? Tenía como una suerte de unidad que había mantenido largamente Facundo Quiroga, el gran caudillo de las provincias de arriba. Él era el que había mantenido, o los había mantenido disciplinada a todas esas provincias. Muerto él, ¿quién queda? Tenemos varios problemas que atender. Muere Quiroga. Che, ¿y por qué muere Quiroga? ¿Por qué lo matan a Quiroga? ¿Sabemos? Ya tenemos un problema para ahondar. Y Alejandro Heredia, que crea un protectorado, guarda, en plena etapa del federalismo argentino, con Rosas en el poder, el tipo este dice, yo voy a crear un protectorado, como consecuencia de haber salido de la guerra contra el Perú boliviana, ¿sí? Hago un protectorado, porque a mí me conviene un protectorado acá, qué sé yo. ¿Será o habrá sido Alejandro Heredia el llamado a, la persona llamada a mantener en calma esas provincias de arriba? Lo terminan matando también a él. Muere Quiroga, muere Alejandro Heredia. Entre los federales se están matando, por supuesto no lo van a decir, dicen que son los unitarios, pero son los federales que se están matando entre sí. ¿Cuáles serán las razones de esto, no? Bueno, lo vamos a ver, porque también, digamos, ves que estas cosas van surgiendo del trabajo de Davio también, que no nos informa sobre, nos dice a la pasada. Bueno, va pasando todo esto, pero... Y está bien porque ella no se dedicaba justamente a la guerra, a todas estas problemáticas, se dedicó a las otras, ¿no? A la guerra Perú-boliviana. Yo creo que está bastante bien planteado el tema y lo podemos conocer qué es lo que pasó con esta guerra, aunque más no sea de forma un poco por arriba, ¿no es cierto? Bueno, y en el caso de Chiaramonte es un caso aparte. Me parece que el trabajo suyo cierra, pero también por esto que les dije, ¿no? Si hay algunas cosas que faltan es porque no tenemos el libro entero. Creo que lo de él es bastante más claro. En la disputa esta que había, vuelvo a los dos puntos, porque después en la próxima clase nos dedicaremos a saber sobre el contenido, ¿no? Pero digamos el contenido básico del trabajo de Chiaramonte, relativo a esta cuestión de la argentinidad. Lo que aparece es, hay una discusión, ¿no? Entre, yo lo voy a plantear de este modo. ¿Quiénes eran los argentinos? Podría ser la pregunta, ¿no es cierto? Antes de esta discusión, argentinos eran los bonaerenses. Esto es lo que nos transmite Chiaramonte. Lo explica y nos dice, miren, acá había una discusión entre lo que era Buenos Aires y el interior, y era Buenos Aires, la Argentina, el interior, las provincias. Eso, el interior. Entonces, en 1831 se pone en discusión esta cuestión de la argentinidad. Y Ferré va a decir lo mismo que Paz. No, muchachos, acá somos todos argentinos, no solamente los bonaerenses. Yo soy provinciano, dirá Paz, pero también soy argentino, lo mismo que dirá Ferré. Sí, soy provinciano, soy de Corrientes, pero soy argentino. Reclaman la argentinidad, ¿por qué? Porque está en disputa algo más, que bien dijo Amira, que es el reparto de los ingresos de aduana.
Porque si la aduana no es argentina, la aduana es argentina y nosotros, provincianos, no somos argentinos, no tendríamos el derecho a participar de ese dinero que entra, de ese ingreso que pasa por la aduana. ¿Me explico? Ahí, por eso, lo digamos, el interior empieza a reclamar ese llamado de argentinos. Y ciertamente deconstruido, bien deconstruido Ferré, habla de argentinos y argentinas. No es mi caso, pero es el caso de Ferré. Miren vos, qué antiguo, ¿no? Hablaba en esos términos. De los varones y de las mujeres hablaba el tipo. Bueno, muy bien. Y es más, hay una cosa de Ferré que lo va a calificar y que da pie y me da lugar a hablar a mí a posteriori de lo que va a ser, digamos, una corriente ideológica que penetra, digamos, en el Río de la Plata. En estas discusiones, estas dos discusiones, por supuesto que lo que va a reclamar Ferré es que el librecambio no sea tan librecambista para poder proteger, digamos, a las producciones locales, a sus propias producciones en Corrientes, que yo les advertí, Corrientes era la provincia más diversificada, ¿se acuerdan? Respecto de lo que producía. No producía solo ganado, o solo, qué sé yo, madera. Producía ganado, madera, lana, tintes, construía barcos, etcétera, etcétera. Se hacía de todo, se sembraba de todo en Corrientes. No era Buenos Aires, en donde se salaban las vacas, los cueros, y con eso ya nos alcanzaba para todo. ¿Me explico? Ferré era, básicamente, por momentos, se revela como un romántico, ¿no? Un romanticismo que todavía no se había expresado plenamente desde el punto de vista ideológico. Fíjense lo que dice acá, los pueblos, esto cito textualmente lo que decía Ferré, los pueblos estaban obligados a reunirse en cuerpo de nación, por la fuerza irresistible del instinto que inspiraba esta necesidad a hombres que habitaban un mismo continente, que tiene los mismos hábitos y costumbres, que habían mezclado su sangre, que hablan un mismo idioma, profesan una misma religión y un mismo culto. Elementos todos que habían producido una masa inmensa de simpatías y de afecciones personales. Impecable, impecable todo el argumento romántico. Aquí no hay un argumento, no dice se tienen que reunir en cuerpo de nación porque la razón nos indica tal cosa. Nos habla del instinto, del espíritu, del sentimiento. ¿Me explico? Por eso, en el sentimiento, en el espíritu, en esta afección, que dice afección personal, que quiere decir que hay un sentimiento para con, ¿no? Es donde nosotros encontramos ese espíritu romántico, que incluso nos lleva a pensar que existe la nación previa, digamos, a su constitución. No estoy diciendo que esto sea verdad, cuidado, no estoy diciendo, y Ferré tenía razón, efectivamente existía la nación previa a la existencia de un Estado-nación. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que Ferré plantea esto para discutirle a Rosas lo que él está haciendo. ¿Qué está haciendo Rosas? Rechaza de plano la constitución de la nación. Su argumento es, las provincias no están constituidas, no están bien organizadas, son un mar de anarcos, por más que sean federales, son anarquistas, son que no están bien organizadas, no se han constituido como repúblicas en el interior, ¿no? Viva el autonomismo, dice Buenos Aires. ¿Y por qué dice esto? Porque quiere seguir manejando la aduana de Buenos Aires. La aduana no es para todos, muchachos, la aduana es para mí. Eso es lo que está diciendo Rosas. Y se lo está diciendo
a través incluso de los más grandes terratenientes pampeanos, como era Tomás de Anchorena, que es el gran defensor de esto que estoy planteándole. Porque el Pacto Federal de 1831 llamaba a la constitución de una comisión, ¿no es cierto?, que está explicado acá, ¿no? De una comisión que se iba a encargar de organizar ese Congreso para constituir la unidad nacional. Estaba claro eso en el tratado, en el Tratado Federal de 1831. ¿Y quién se opone a hacer esto? Rosas. No hay otra posibilidad de decirlo, porque además él lo planteaba, lo decía así, no llamemos a un Congreso. Lo mismo que decían en su momento, dijeron, digamos, los unitarios de la provincia de Buenos Aires. Antes de hacer el Congreso en 1825, decían, no lo llamemos ahora, porque lo llamamos y las provincias, ¿no?, anarquistas, como siempre, ¿no?, díscolas, nos van a volver a llevar, digamos, a una confrontación, y no queremos esto. Y Rosas, ¿qué hace? Lo mismo, tiene el mismo argumento. Lo posterga una y otra vez, hasta el momento en que Urquiza dice, bueno, ya lo postergaste demasiado, hermano, no querés hacer esto, te voy a voltear. ¿No? Dicho más o menos de forma sencilla, porque además se nos está terminando el tiempo. Pero quiero decir, acá estaban las discusiones, ¿no?, y los motivos por los cuales discutían. Unos discutían entre federales, ¿me explico? No hay unitarios acá involucrados. Paz es algo pasajero. Pasa. Acá hay federales que están discutiendo sobre la misma cuestión y todavía no se ha llegado, digamos, a ser, ¿cómo decirlo?, todavía no se ha llegado al fundamentalismo federal. Miren lo que les digo, porque estamos en el 31, 32, 33, ahí, antes del segundo mandato. Bueno, entonces el viernes vamos a terminar esto, vamos a hablar de los dos trabajos que faltan, y si quieren pueden irle escuchando, después lo voy a poner en el Facebook, la clase de Juan Marichal, que está en la unidad 3.